Para Maurice Blondel, filósofo cristiano francés, el futuro irá a ocurrir en la medida en que lo preparemos por medio de acciones precisas. Como él dice, el futuro no se prevé, sino se construye. De prospectiva y de la educación superior del futuro hablaremos en este programa Encuentro TV UNA con el académico Francisco Mojica, quien es doctor en Ciencias Humanas de la Universidad de París, René Descartes, y postdoctorado en Prospectiva y Estrategia en el Laboratoire de la Investigación en Prospective, Stratégie et Organisation. El doctor Mojica, académico de la Universidad del Externado de Colombia, tiene amplia experiencia como investigador en prospectiva. Ha dirigido y asesorado estudios prospectivos en organizaciones públicas y privadas a nivel internacional. Privilegio volver a tenerlo a usted con nosotros. Muchas gracias, señor rector. Para mí es ante todo un honor y un privilegio estar en estas aulas, en esta magnífica casa de estudio, que es muy reconocida en América Latina. De modo que muchas gracias a usted por haberme invitado. Me propongo sacarle gran provecho al doctor Mojica, costarricenses, universitarias y universitarios que nos escuchan, porque como ya ustedes oyeron en la introducción de este programa, el doctor Mojica es un especialista en prospectiva de la Universidad René Descartes de París, es doctor en prospectiva. Yo quisiera empezar leyendo unas palabras del doctor Mojica. Voy a citarlo para empezar por ahí, doctor, si a usted no tiene inconveniente. No, doctor, absolutamente. Dice así: la prospectiva es de origen francés. Sus fundadores fueron los filósofos Gaston Berger y Bertrand de Jouvenel en 1964. Esta corriente de los estudios de futuro está basada en la identificación de futuros posibles o futuribles para escoger el más conveniente y fabricarlo desde el presente. Para la prospectiva, el futuro irá a ocurrir en la medida en que lo preparemos por medio de acciones precisas. Vean qué interesante. Por esa razón, insiste el doctor Mojica, su eslogan es la frase de Maurice Blondel: el futuro no se prevé, sino que se construye. ¿Qué entendemos exactamente por eso? ¿Cómo es que podemos, cómo es que desde el punto de vista de su conceptualización podemos construir ese futuro, doctor? Doctor, lo que pasa es que hay varias maneras de ver, de concebir el futuro. Si nos atenemos un poco al pensamiento francés, a la filosofía francesa, y usted acaba de citar a Maurice Blondel. Maurice Blondel pertenece a una escuela que se llama la filosofía de la acción, que dice hay que ser coherentes entre la manera como se piensa y la manera como se obra. Y si esto lo llevamos al tema del futuro, esa coherencia está en la frase que usted acaba de citar. El futuro no se adivina, diría yo, sino se construye. Y entonces, pues aquí asumimos que el futuro es una idea, simplemente lo que en la filosofía se llama un ente de razón, y que por lo tanto es un elemento inmaterial, pero que se puede materializar, que se puede convertir en algo concreto. Y que esa es la construcción del futuro, pasar de la idea a lo concreto. Para pasar de la idea a lo concreto necesitamos otra disciplina, que se llama la estrategia. Pero lo interesante de la prospectiva es que nos permite identificar alternativas de futuro. Es decir, el pensamiento de la filosofía francesa asume, se llama la escuela voluntarista, de que no hay un solo futuro, sino que hay muchos futuros. Y lo interesante es estudiarlos, ponerlos sobre la mesa, ver cuáles
cuáles podrían ser las consecuencias de cada uno de ellos, quedarnos con el que más nos convenga y ese entonces construirlo, llevarlo a cabo, edificarlo por medio de la estrategia. Si no es así, esto queda simplemente otra vez en la idea, en el ente de razón. Interesante. Lo pego mucho con una frase que tengo yo, doctor, en la oficina de la Rectoría de la Universidad Nacional, y es de Abraham Lincoln, hace siglo casi y medio atrás, o tal vez siglo y medio atrás. Y nos decía Lincoln, si todos fuéramos capaces de saber a dónde estamos y hacia dónde vamos, agregaba, seríamos capaces de juzgar qué hacer y cómo hacerlo. ¿Cómo lo mira usted? ¿Cómo lo compagina con lo que acabamos de...? Me parece maravilloso. Es que yo pienso que el pensamiento es ese, la idea principal es esa. El futuro se construye. Y en la medida en que adentramos en el futuro, en la medida en que ponemos en práctica este objeto, este propósito de la perspectiva, que es la exploración y el análisis de futuro, pues en esa medida baja la tensión, baja la ansiedad, porque tenemos claridad hacia dónde vamos. De modo que eso que dice Lincoln pues se articula, rima perfectamente con este pensamiento, con este marco teórico, conceptual de la perspectiva. Discúlpeme, doctor, permítame hacer una precisión. Mire, esta manera de pensar, como lo decía Blondel, es fundamental para el país, es fundamental para la organización, para el caso concreto nuestro, para la universidad, es fundamental para la empresa, es fundamental para la persona misma. Saber, como usted decía, en dónde estoy, hacia dónde podemos ir, cuál es la mejor opción que tenemos y esa opción construyámosla entre todos. Es interesante y entraña una perspectiva que yo comparto, optimista del mundo, porque también, usted ha dicho, el futuro se construye, ¿verdad? Pero también se podría destruir. No, es perfecto, doctor, y corremos el riesgo de quedarnos en el pasado y de enquistarnos en el pasado, que sería muy grave, porque mientras el contexto, mientras el mundo cambia, mientras la sociedad, mientras la economía, etcétera, cambian, pues la organización, la universidad o el país, en fin, no puede ir a una velocidad menor. Lo interesante es ir a la misma velocidad o anticiparnos a las cosas, anticiparnos a los hechos, que es un poquito uno de los eslogans de la perspectiva, que no nos sorprende el futuro. Y usted dirá, pero entonces se trata de adivinar el futuro. No, no, se trata simplemente de establecer las alternativas que tenemos. Ahora, hay unos fenómenos que se llaman fenómenos tendenciales, que de alguna manera tienen vida propia. Son muy poquitos. Y uno se puede como arriesgar a pensar, bueno, esto va a acontecer porque esta es una tendencia muy fuerte. Mire, por ejemplo, el cambio poblacional, la sociedad del conocimiento, el cambio tecnológico. Son cosas que uno se puede arriesgar, pero predomina, queda necesariamente en el ambiente el concepto de Blondel. No, examinemos las alternativas que tenemos y construyamos la que nos convenga. De lo contrario, no, por más tendencia y por más lo que sea, pues no. Y como usted decía, más bien corremos el riesgo de quedarnos anclados en el pasado. Usted está hablando y yo estoy razonando en algo que yo creo que tenemos que desentrañarlo un poco, porque desde la perspectiva, doctor Mujica, de la complejidad, parece mentira, pero a pesar de los adelantos científicos y tecnológicos, cada día es más difícil prever los acontecimientos. Antes, desde el racionalismo, todos los filósofos y los estudiosos estaban muy dados a pensar que había unas premisas a partir de las cuales nosotros podíamos prever el futuro. Yo siento que lo que usted está planteando es diferente a esto, que no se contrapone con la teoría de la complejidad, pero expliquémoslo un poco para no vernos ahí enmarañados en el tema este de que el futuro hoy, con todos los adelantos científicos, es menos previsible, porque es más complejo que hace unos años atrás.
a pesar de los adelantos científicos. Seguro, seguro, doctor. Y usted llama a juicio una de las observaciones o de las objeciones que se puede poner un poquito a esta disciplina que, como dije, tiene el propósito de adentrarnos en el futuro. Y detrás del razonamiento suyo hay una variable que toma fuerza y que es el cambio. ¿Cómo hacemos para diseñar un futuro plausible? ¿Cómo hacemos para construir el futuro que queremos si las cosas están cambiando, si el mundo cambia? El mundo cambia en lo económico, cambia en lo social, cambia en lo cultural, cambia en lo tecnológico, sobre todo en lo político. Y entonces, ¿cómo se puede construir ese futuro sabiendo que lo que tenemos es prácticamente como un mar embravecido? Y a mí me parece que es muy interesante traer a cuento en este momento una metáfora del que fue mi profesor en la Universidad de París, que es Michel Godet, que decía, mire, esto lo podemos entender con una imagen muy sencilla, que es la imagen del barco. Ese barco, llamémoslo la institución, llamémoslo la universidad, llamémoslo el territorio, llamémoslo la empresa. Ese barquito está navegando en las aguas del tiempo, lo cual no es completamente lejano de la realidad. Una organización como la universidad navega en las aguas del tiempo. Salió de un puerto X hace unos años y sigue su marcha hacia otro puerto que puede ser el año 2040, 2050. Pero ese barco, a diferencia de otros seguramente, se caracteriza porque en el mástil, en el palo mayor, hay un personaje que se llama el vigía. Y aquí va a tener una función muy importante. Entonces, ¿qué es lo que hace el vigía? El vigía simplemente observa en la medida en que el barco navega y le informa al capitán. Capitán, yo veo aquí al frente sol radiante, aquí veo un escollo, por este lado veo una tempestad. Entonces no le aconsejo que tome este camino o el otro, sino tome este de sol radiante donde hay mar en calma. Pero eso lo hace constantemente, de tal manera que pues, esa es la realidad prospectiva. Es decir, que tenemos nosotros que estar constantemente en la búsqueda permanente del rumbo, si queremos. Y esto es fundamental. Y esto es fundamental porque es la única manera como podemos conciliar el cambio con la visión de futuro que tenemos. Es decir, ir constantemente enriqueciendo esa imagen de futuro en la medida en que no perdemos tampoco el camino. Vamos a ir a un corte y volvemos con el doctor Mujica, que nos está ayudando a pensar en una prospectiva, que es lo que él ha explicado recientemente. Quédese con nosotros en el programa Encuentro de la Rectoría de la Universidad Nacional. En unos minutos volvemos. Hace unos minutos, doctor Mujica, terminábamos recordando, invocando el poema Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Ahora agrego, y al volver la vista atrás, se mira la senda que nunca se ha de volver a pisar. Se hace camino al andar siempre y cuando haya un camino en el largo plazo, allá en lontananza. Porque si no sabemos ni hacia dónde vamos, usted lo decía, y lo decía también Lincoln en su cita, de ahí es como andar uno caminando en el desierto que no sabe ni dónde está el norte ni dónde está el sur. ¿Cómo ve usted eso? Pues me parece que eso que usted dice, doctor, es una gran verdad. Es un poquito lo que decía en otro ámbito y con algún tipo de gracejo Lewis Carroll en esa obra sencilla de Alicia en el País de las Maravillas, que le pregunta a Alicia al gato, ¿cuál es el camino? Y el gato le dice, yo no lo sé.
Dice, pues si no hay una ruta determinada, cualquier camino es bueno. Y entonces, y yo pienso que eso es un poco lo que le pasa a nuestras instituciones. Yo estoy convencido de que nuestra visión, que siempre es de muy corto plazo, muchas veces de cortísimo plazo, es lo que hace que nosotros no tengamos logros importantes, sino que nos contentemos con logros pequeños, con logros de muy poca monta. Los países que van hacia adelante y los países que han construido cosas importantes lo han hecho porque han puesto su vista en el futuro, en el largo plazo. Yo le contaba que a mí me parece algo excelente lo que está haciendo en este momento China, que comienza a diseñar China 2080. Y a nosotros nos parece pues complicado, algo como 10 años inclusive. Perdone que lo interrumpa, 2080 significa 60 años adelante, 60 y pico de años adelante. Sin miedo, pensar, construir logros y pensar en logros allá, bien adelante. Eso es fundamental. Hay una frase que yo siempre traigo a cuento para pensar un poquito a la problemática de América Latina de un gran prospectivista chileno que se llama Sergio Vittar, que dice, América Latina no ha podido despegar porque ha sido incapaz de mirar al futuro. Pienso que detrás de eso hay un razonamiento muy objetivo y muy importante. Y es eso, es decir, nuestras organizaciones van a ser pequeñas, van a ser cortas, si no se atreven a pensar en grande, que es lo que tenemos que hacer. Ahora, en ese pensar en grande hay tendencias y hay hechos portadores de futuro y hay situaciones de incertidumbre. Y lo más interesante es que la perspectiva dice, la mayoría de estos fenómenos son fenómenos de incertidumbre, no sabemos qué va a acontecer con esto. Pues una de las definiciones tal vez más interesantes de la perspectiva es disciplina de la incertidumbre, porque vamos a hacer una gestión de la incertidumbre, vamos a administrar la incertidumbre. Y la administramos identificando unos escenarios, viendo las alternativas de futuro que pueden tener y escogiendo el mejor para llevarlo a cabo. De lo contrario, pues no va a ocurrir. Es decir, habría como que perderle un poco de temor a la incertidumbre. Yo pienso que el ser humano no está acostumbrado a lidiar con la incertidumbre, por lo menos en la contemporaneidad. Porque cuando era un hombre primitivo, era incertidumbre todos los días. Se levantaba sin saber si el día que seguía iba a encontrar cacería o pesca para alimentarse. Y aunque fuera una cosa rutinaria y relativamente al alcance de su mano, si no estaba la caza, si no estaba el pescado, no tenía a dónde meter la caña, a dónde pescar, a dónde cazar. Hoy, sin embargo, en un mundo tan complejo, como que lo que nos avasalla es la incertidumbre. Yo me pongo a pensar, lo he citado aquí en este programa algunas veces, el tema del calentamiento global. ¿Cómo se nos vino encima, por decirlo así? Yo sé que hay muchas personas que lo empezaron a advertir el fenómeno desde mucho tiempo atrás, pero a la mayoría de nosotros, incluso intelectuales, el tema del calentamiento de todo el planeta como consecuencia de nuestras acciones depredadoras, el uso de los combustibles fósiles, la quema del petróleo, del carbón, cómo se nos vino encima súbitamente. Entonces, como que lo que no nos gusta, con lo que no nos sentimos cómodos, con lo que no podemos lidiar, es con la incertidumbre. Usted dijo algo ahora muy interesante, administrar la incertidumbre. Me deja pensando. No, es decir, hay una cadena de causalidad en los eventos y en la manera como estos eventos se distribuyen en el tiempo. El presente se explica por el pasado. Lo que nosotros estamos viviendo, y usted pone un ejemplo muy interesante, que es el del calentamiento global, tiene explicaciones en el pasado. Se tomaron malas decisiones en el pasado o no se tomaron las decisiones acertadas y por eso en este momento estamos pagando los platos rotos, que es el calentamiento global. Hay una relación de causa-efecto entre el pasado y el presente.
Y entre el presente y el futuro existe la misma concatenación de causa-efecto. Esto quiere decir, lo que va a suceder dentro de 20 años o más, se está decidiendo hoy. Y en ese momento aparece la prospectiva y nos dice, y yo le voy a ayudar a tomar las mejores decisiones para que dentro de 20 años no nos estemos lamentando, sino que más bien estemos diciendo, afortunadamente en el pasado tomamos decisiones inteligentes y afortunadas. El tema del calentamiento global es un ejemplo excelente, doctor. Si nos situamos en esa misma cadena de acontecimientos, hoy se están tomando unas decisiones muy importantes. Por ejemplo, en el tema de la energía, estamos asistiendo a la presencia cada vez mayor de las energías renovables, que de alguna manera pues, van a sustituir esos depredadores, como usted decía, de generadores de CO2, como es el petróleo y el carbón, sin que sea perfecta de alguna manera la energía renovable en el ámbito de evitar la contaminación ambiental, pero pues es mucho mejor, es mucho más amigable con el medio ambiente que la generación de CO2 del petróleo y del carbón. Y estas son cosas en este momento pequeñas. Si uno ve la participación de energía renovable en el mundo, pues no alcanza a llegar de electricidad por lo menos, no alcanza a llegar por ahí al 10%. Es lo que nosotros en Prospectiva llamamos hechos portadores de futuro. Cositas que en este instante están emergiendo, o cisnes blancos se llaman en la literatura norteamericana, cosas positivas que están emergiendo, pero que tienen fuerza y que hacia adelante van a ser solucionadores de problemas graves. Ahora, hay indeterminaciones también, ¿verdad? En eso, porque no todo es previsible. Por ejemplo, sigamos jalando de ese ovillo, se hace la cumbre de París para enfrentar el tema del calentamiento global. Y van, bueno, la inmensa mayoría de las naciones del orbe. De ellas solo una, muy pequeñita, no se comprometió en ese momento con los acuerdos de París. Pero después, una nación muy grande que tiene una responsabilidad muy directa en el calentamiento global, como los Estados Unidos, elige presidente a Trump y Trump se sale de los acuerdos de París. Esa es diría yo, una variable imponderable, indeterminada, hasta cierto punto, que no controlamos, que está en el juego de la política y que no nos permite del todo administrar la incertidumbre. ¿O estoy razonando mal? No, perfecto, doctor, perfecto. Y detrás de eso, o la explicación que puede tener eso, es toda la teoría de la gobernanza, que en la Prospectiva la llamamos la teoría del juego de los actores sociales. Es decir, un ejercicio de análisis de futuro y que quiera logros importantes y logros positivos, requiere necesariamente de la presencia de los actores sociales involucrados en el tema. En este caso, ese actor social que usted enuncia, que es tremendamente importante en los Estados Unidos, pues no está siendo parte de este proceso de gobernanza. Y esto yo pienso que es una buena lección para cualquier ejercicio prospectivo. Si en el análisis, en la construcción colectiva del futuro, no están los actores que tienen que estar, es decir, los que tienen el poder suficiente para el cambio, no vamos a tener cambio. Vamos a tener un conflicto como el que estamos ahorita viviendo frente a la decisión de Trump. Ahora, este tipo de perspectiva no es fácil de hacer, porque estamos hablando de jugadores de mucho peso y de jugadores tan importantes. Igual que China, por ejemplo. Correcto. Pero China no se ha salido. Pero perfecto, y la pregunta es ¿quién los puede convocar? Y en el caso del calentamiento global, pues prácticamente hubo una autoconvocación, una autoconvocatoria de estos actores sociales, y pensábamos que de alguna manera pues esto iría a ser positivo, y aquí saldrían decisiones importantes para evitar el calentamiento global. No fue así, porque pues falló uno de los grandes jugadores. En ese tipo de perspectiva las cosas son difíciles,
porque no tenemos el control de la convocatoria de los jugadores más importantes. En otro tipo de perspectiva, un poquito ya de menor cuantía, de menor importancia, pues, como por ejemplo la perspectiva empresarial, las cosas son más sencillas. En la perspectiva territorial son un poquito más difíciles porque ya los actores sociales son muchos. Y en la medida en que el problema sea de mayor envergadura, pues la perspectiva va a ser cada vez más difícil. En honor a la verdad, yo diría, y estoy seguro que eso usted lo tiene en cuenta porque lo mencionó en su análisis hace un rato atrás, que la perspectiva tiene que propiciar también una enorme participación de la sociedad civil. Usted no habló exactamente de la sociedad civil, pero sí lo metió en su análisis. Esto quiere decir que seguramente un hombre que esté manejando las cosas así como las está manejando Trump, pues se va a ganar cada vez más, y hay indicios de eso en los Estados Unidos, la animadversión de muchos sectores de la sociedad civil. Por lo que, de alguna manera, la administración de la incertidumbre sigue en pie, porque el partido no ha terminado todavía. Me da una pena terrible, doctor, que el tiempo se nos ha venido encima, como ocurre siempre, y estamos a punto de terminar. Tal vez unas palabritas finales suyas. Mire, yo pienso que este tema que estamos tomando es muy parecido a una partida de ajedrez. Los actores sociales, el juego de los actores sociales es muy parecido al ajedrez. Es simplemente verificar qué jugadas tiene el contrario y cómo podemos anticiparnos de esas jugadas. Pero esta es una parte del análisis de futuro. Tal vez lo más importante es eso que dijimos al comienzo. Y un poquito lo que dice mi maestro Michel Godet. La imagen de futuro, la luz del futuro debe iluminar la acción del presente. De esa manera, esto genera motivantes colectivos. Y como usted decía, si detrás de esto lo que hay es una convocatoria para la construcción colectiva del futuro, pues muchísimo mejor. Quedémonos con esta última reflexión del doctor Mujica. De verdad que satisfizo todas nuestras expectativas con una enorme profundidad, un experto en prospectiva que nos ha hecho el honor de visitarnos en la Universidad Nacional, invitado por la Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional, y nos ha visitado en su programa Encuentro de las universitarias, los universitarios y los costarricenses en este momento tan complejo por el que estamos atravesando. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, doctor. Doctor, a usted soy yo quien le agradezco su gentileza.